Dios le bendiga a todos mis hermanos en esta tarde. Soy José R. Bueno y como de costumbre todos los miércoles tratamos de traer una palabra de parte de Dios en la cual nosotros podamos ser bendecidos. Saludamos a los hermanos de la emisora, nuestro pastor José Aníbal y también a la pastora Ana Vázquez, la cual ha sido el enlace que Dios ha utilizado para nosotros poder conectarnos con ustedes. También los bendecimos a todos los que día a día nos apoyan, pues sin ustedes ahí escuchándonos, pues nosotros no seríamos nadie. Gloria al Señor. Los bendecimos y le damos gracias al Señor por todos ustedes. Gloria a Dios. Y en esta tarde yo quiero compartir una breve reflexión de la palabra. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 35. Y dice la Biblia: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el que tiene el control absoluto. Dios mío, úsame, Señor, trayendo una palabra de necesidad según cada hermano la esté esperando, Padre. Amarramos toda fuerza contraria a la tuya, Dios mío, y desatamos la bendición ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues bien, mis amados, en esta tarde voy a estar hablándole a ustedes bajo el tema hijos o huérfanos. Gloria a Dios. Ustedes saben que nosotros todos queremos ser hijos de Dios. Lamentablemente se nos ha vendido la idea o se nos ha vendido una mentira vestida de una buena verdad de que todos somos hijos de Dios, y como ha de saberse, hay condiciones para usted ser hijo de Dios, y si no lo es, pues entonces es huérfano. Estamos hablando en términos espirituales y sabemos que esta vida es transitoria y todos somos hijos de papá y mamá, pero Dios nos ha puesto en ella, en esta tierra, para que usted y yo decidamos dónde vamos a pasar una eternidad. Y si la pasamos como huérfanos espirituales, pues lamentablemente la vamos a desperdiciar, y también puede suceder que al final pues nos vamos al destino equivocado. Mientras que aquellos que hemos tenido el privilegio de ser alcanzado por la paternidad de Dios, pues entonces ya nosotros podemos vivir una vida diferente. Ya nosotros disfrutamos de las cosas que Dios ha creado para que nosotros gozáramos de ella, y también vivamos una vida muy diferente, una vida en abundancia, una vida alegre, una vida con todas las promesas. Dios se nos ha revelado a nosotros y nos ha enseñado lo que es la fe, se nos ha revelado y nos ha enseñado lo que es una relación con Él. Gloria a Dios. Y la relación con Dios depende de ciertos pasos, de ciertos métodos que Dios ha establecido. Por ejemplo, al principio vemos que Dios crea todas las cosas y después dice que va a crear al hombre a su imagen y su semejanza. Y cuando Dios se refiere a este término, a su imagen y semejanza, se está diciendo que el hombre es para que el hombre domine, para que el hombre gobierne, para que el hombre se multiplique, para que el hombre se reproduzca. Pero lamentablemente ahí vino el asunto de la caída del hombre, vino la intromisión de Satanás,
y ahí se contaminó el asunto, el hombre se contaminó su ADN con la simiente del infierno, con la simiente de Satanás, y ahí se estableció entonces un método para que usted y yo podamos podamos recuperar la paternidad del Padre. Por eso fue que Jesucristo el Señor vino y murió en la cruz del Calvario, pues como el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pues el hombre era perfecto, el hombre era limpio, era sin pecado. Y como el hombre le falló a Dios, pues entonces tenía que ser un hombre limpio, un hombre que rindiera las cualidades, que tuviera las cualidades para poder pagar por el pecado. Y como no había nadie, pues entonces en el cielo se hizo un trato, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios, y ellos no tienen problema con poderío, ni con rango, ni con fama, ni con nada. Pues entonces ya para no dejarnos perdidos, para no eliminarnos como era lo correcto, como era lo que merecíamos, entonces Dios tiene misericordia. Y allá arriba, pues entonces se hace un contrato de la divinidad, del Dios Trino. Entonces Jesucristo el Señor ya, el Padre le dice que Él lo va a constituir en hijo para que, o sea, viene siendo la simiente de María, que fue dictado allá en el huerto del Edén cuando Dios encuentra que Satanás ha engañado a la clase humana. Pues ahí fue que vino la maldición de la tierra, la maldición de la humanidad. Entonces ahí fue que dijo que se iba a poner la guerra entre la mujer y Satanás, y la descendencia de la mujer pues iba a derrotar a Satanás en la cruz del Calvario. Pues ahí fue que entonces esa mujer fue elegida, la Virgen María, como es muy conocida, es más conocida que Jesucristo, lamentablemente, tenemos que decir eso, porque de eso se han encargado las falsas doctrinas, los falsos maestros. Y pues entonces esa fue la mujer que dio a luz a Jesucristo el Señor, y entonces ese hombre perfecto que iba a nacer, esa descendencia de esa mujer, fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, y entonces por eso tú y yo tenemos acceso de nuevo al cielo, a la bendición de Dios, a la gloria de Dios. Y mientras nosotros vivimos aquí, pues entonces depende de nosotros si nosotros queremos aceptar esa realidad. Si nosotros no aceptamos esa doctrina, esos estatutos, mandamientos, decretos que Dios ha establecido, pues lamentablemente no vamos a poder ser herederos del reino de los cielos. Pues entonces vamos a hablar un poco, por así decirlo, el mundo religioso está dividido, por así decirlo, vamos a poner en 3 categorías, por decirlo así. Pues, en seguidores y fanáticos de Cristo está también la categoría de los religiosos, y también de los que van a heredar el reino de los cielos, de lo que vamos a heredar, porque yo estoy incluido en ese grupo, que somos los discípulos de Jesús. Si nos vamos a la palabra, sabemos que el hombre allá donde estábamos hablando, el hombre perdió la gracia de Dios, el hombre es esclavo, el hombre es huérfano, el hombre es muerto, porque perdió la vida cuando Dios le puso las reglas allá en el huerto del Edén. Dios le dijo, bueno, eso es todo de ustedes, pero a este árbol no me le pongan la mano porque van a morir. Y ellos siguieron viviendo. Se supone que la muerte era espiritual, no está hablando de la muerte física, y por eso es que entonces los muertos espirituales entonces tienen que resucitar mediante el sacrificio de Cristo. Tienen que venir
a pedirle perdón al Señor por sus pecados, como lo hice yo y como lo hemos hecho muchos, pues entonces ahí nosotros resucitamos, se limpia nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, entonces viene y entra el mismo Dios en esa persona, en la tercera persona, que es su Santo Espíritu, y así nosotros somos dirigidos y vamos y comenzamos a vivir una vida nueva, una vida en abundancia, una vida sana, una vida en paz, una vida en armonía, de acuerdo al reino de Dios. Entonces, por ejemplo, está dividido en los que siguen a Jesús. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 24, dice la Biblia que había un grupito que al darse cuenta que ni Jesús y sus discípulos, escuche bien, Jesús y sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se dirigieron y se fueron a Capernaum en busca de Jesús. Los que buscaban a Jesús lo encontraron al otro lado, se montaron en la barca, ¿verdad que sí? Navegaron dentro del agua y se aparecieron donde estaba Jesús y le dijeron, ellos le preguntaron, Jesús, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les contestó, estoy seguro que me buscan no por los milagros que habéis visto, sino porque comieron pan hasta saciaron. O sea, en una versión personal mía, Jesús le dice, yo estoy seguro que ustedes no me están buscando porque por el reino de los cielos, sino porque se dieron unas harturas. Gloria a Dios, porque lamentablemente así es que nosotros los hombres somos manipulados. Nosotros los hombres pensamos con el estómago, el ser humano común y corriente, el ser humano que sigue a Jesús, los seguidores de Jesús, los fanáticos de Jesús, lo que le agradan las cositas de vez en cuando, aquellos que en verdad, sí, a mí me gusta, pero todavía no me he decidido. Bueno, pues yo espero que usted de esa fase del gusto, pues usted pase a ser discípulo, porque esos somos los que vamos para el reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces, aquí está el grupo de los seguidores, los fanáticos, aquellos que piensan con el estómago, aquellos que piensan que la vida simplemente es el comer y dormir, gozar y vivirla como si nada estuviera pasando. Pues déjeme decirle que todos los días que usted pase aquí, pues déjeme decirle que usted está siendo en la cámara del reino de los cielos, está mirándolo allá todo lo que usted ha hecho. Y hasta que usted no venga delante de nuestro Señor y Jesucristo, y le pida perdón por sus pecados, pues lamentablemente usted es posible que se pase una vida entera siendo un fanático y gustándole las cosas de Jesús, las cosas de la Biblia. Sí, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, pero yo vivo muy ocupado. Muchos no quieren venir a Jesús porque saben que viven una vida de pecado, porque están atados al pecado, atado a la mentira, atado al adulterio, atado a la fornicación, atado a la infidelidad, atado a la murmuración, al hablar mentira y a todas esas cosas. Pues entonces ellos piensan que lo van a perder todo, pero déjeme decirle que cuando usted viene a Jesús, usted lo que hace es que gana. Usted no pierde nada. Esas son ataduras que el enemigo le ha puesto para que usted lo tenga para manipularlo. La Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Y si usted viene a Jesucristo el Señor, yo le aseguro de que Dios va a tomar el control de su vida y entonces todo a su alrededor pues va a ser arreglado bajo el diseño de la gracia de Dios, y usted va a comenzar a vivir una vida organizada, una vida en victoria, en abundancia, donde su familia va a ser bendecida, donde su canasta nunca va a haber escasez, y donde usted va a vivir una vida en comunión con Jesucristo el Señor.
y el día que le toque partir de este mundo o que suene la trompeta, pues usted tiene su lugar seguro allá en el reino de los cielos. Bien, pues entonces vámonos a la otra parte. La otra parte, el otro grupito es el grupito de los religiosos. El grupito de los religiosos son aquellos, por ejemplo, que han aprendido, por ejemplo, las falsas religiones te ponen métodos de hombre para engañarte. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó de la tumba, recordamos que yo menciono mucho eso, y los sacerdotes, los religiosos que los mataron, le dijeron a los guardias, no, digan que fue que sus discípulos vinieron y se robaron el cadáver. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, cuando esa noticia corriera, ustedes saben que Jesús era el hombre más famoso de esa época, imagínense, ha sido el más famoso de todas las épocas, pero en esa época Jesús estaba en el tapete, en la palestra pública, porque donde quiera, los sabios, los ricos, los cojos, los mancos, los pobres, todo el que tenía la barriga para adelante, pues algo sabía de Jesús. Unos se acercaban de lejito, otros por la clase social decían, a mí me atrae el hombre, por ejemplo, como Nicodemo. Nicodemo se le apareció de noche porque le daba vergüenza seguramente, porque un hombre de la alcurnia, de la alta sociedad como Nicodemo no podía ir donde un hombre como Jesús, es un hombre humilde, de Nazaret, como le dijo Natanael. Gloria a Dios. Y bueno, pues entonces dijeron que él se había muerto, que él no había resucitado, que se habían robado el cadáver para seguir con el jueguito, con la manipulación. Vendiéndole los santitos, vendiéndole los diosesitos de madera, de cartón, de papel, de piedra, de yeso y todas esas cosas, para que usted siga envuelto en su círculo vicioso. Porque el que perdona los pecados se llama Jesucristo el Señor. Entonces, cuando Dios le perdona sus pecados, entonces Él entra en usted, en la persona del Espíritu Santo, y usted comienza a vivir una vida nueva. Entonces, como decía, el grupito de los religiosos. El grupito de los religiosos son aquellos que van a una iglesia, y tanto en las evangélicas también hay iglesias, hay de los religiosos. Hay los religiosos, por ejemplo, hay unos que dicen, bueno, yo voy a ir a misa, yo voy a ir al culto el domingo. Son aquellos que primeramente la prioridad tiene que ser la ropa que se van a poner, cómo van a lucir. Aquí tienen que impresionar, tienen que llegar. Por ejemplo, hay iglesias que se discute cuál es el mejor, cuál es el que va mejor encopetado, y cuál es el que se ve mejor, cuál es el que brilla más, cuál es el que parquea la mejor jipeta, cuál es el que usa el mejor reloj. Gloria a Dios, yo sí vivo bien, hermano. Mire, yo no tengo yo soy, ya usted sabe, yo no tengo nada. Gloria a Dios. Entonces, esos son los religiosos. Los religiosos ni leen la Biblia. Imagínense usted, ni leen la Biblia. Viene un loco y le pega una doctrina. Y ellos repiten como loro. ¿Por qué? Porque son simplemente religiosos. Los religiosos evangélicos, pues entonces van a la iglesia los domingos, dejan la iglesia, muchas veces dejan el templo, la Biblia en el templo, y otras veces llegan a la casa y llegan y guardan la Biblia, se quitan la ropa con mucho cuidado, y el domingo vuelven y recogen otro traje nuevo, otra ropa nueva, porque esa tiene que ser la prioridad. El hombre tiene que andar bien vestido, la mujer tiene que andar muy brillosa, muy espléndida, muy con mucho glamour, porque eso es lo que pinta. El religioso es así. La Biblia la recoge cuando sale para la iglesia. Entonces ese es el grupito
que todavía no ha nacido de nuevo. Esos son los huérfanos, aquellos que no tienen una identidad, que no tienen un parentesco, que no tienen una relación con el Dios verdadero, aquellos que se le ha enseñado de que el hombre vale lo que tiene, de que el hombre es por el lugar donde viva, de que el hombre es por el lugar, por la persona que anda. ¿Usted me entiende? Yo, como decía anteriormente, de Nicodemo. Nicodemo era un hombre grandísimo allá en el pueblo de Israel. Era ya usted sabe, de esas grandes autoridades. Y para que nadie viera que él andaba dejándose convencer de este hombre, yo no sé ni cómo le decían, ya usted sabe, cualquier disparate de cualquier nombre llamaban a Jesús, porque esos hombres sabían demasiado. Y este se le apareció de noche. Asimismo son los religiosos, los que van a la iglesia evangélica, los religiosos que van a la iglesia evangélica. Pues así son, no se pueden juntar con todo el mundo, tienen que tener tienen que juntarse con fulano, con sutano y con mengano, con don fulano, doña fulana y con doña mengana. También no se pueden juntar con los pobres, no se pueden juntar con los humildes. Aparentemente somos hermanos todos y se supone que yo tengo mis hermanas que se llaman Reina, Fior, Yoli y Lisette, ¿verdad que sí? Entonces yo las conozco a todas, yo tengo que saber cómo están todas. Y entonces los religiosos vamos a las iglesias y nos saludamos por grupito. Al pastor hay que saludarlo porque un día yo quiero que me ponga en el altar, porque no hay una cosa más grande que un religioso. El religioso quiere que lo pongan en el altar. ¿Por qué? Porque el religioso lo que se quiere es exhibir. El religioso lo que anda buscando es su propia gloria, su propia fama, su yo. Ah, no, porque yo y yo y yo. Entonces, por eso es que tenemos que ir a la cruz. Es a la cruz que nosotros tenemos que ir. Es en la cruz que se consigue, que se recupera la paternidad. Es en la cruz que se muere al yo, que se muere a la ambición, que se muere al orgullo, que se muere a los teneres, que se muere a las posesiones, que se muere a todas las cosas que tiene que ver en este mundo. Es en la cruz que nosotros aprendemos a ser padres de discípulos de Jesús, porque hay muchas veces que, la mayoría de veces, por no generalizar, cuando la gente se cría en un ambiente de miseria, pues entonces la gente se marca y muchas veces le cogen con eso de riqueza y nos quedamos en la misma iglesia evangélica y nunca nacemos de nuevo, nunca nos hartamos, nunca nos llenamos, nunca se nos llena la despensa, nunca se nos llena la cartera, nunca se nos llena la cuenta de banco. ¿Por qué? Porque somos huérfanos, porque no tenemos el Padre, porque todavía no hemos ido a la cruz, porque en la cruz es que se recupera, que se restaura la vida de Dios. Es en la cruz, cuando tú mueres a las cosas de este mundo, es que tú entonces comienzas a ser hijo de Dios. Y cuando nos hacemos hijos de Dios, pues nosotros no necesitamos nada. Cuando nos hacemos hijos de Dios, cuando nos hacemos discípulos de Jesús, nosotros no tenemos que andar luciendo nada, no tenemos que exhibir nada, porque nosotros no vivimos para afuera, nosotros no vivamos por los teneres, nosotros no vivamos por las pertenencias. Nosotros vivamos como embajadores que somos aquí para el reino de los cielos. Mientras que el que no ha nacido de nuevo, el religioso le enseña, viene con esas heridas desde antes y como no ha ido a la cruz, pues la tiene crudita. Entonces a los hijos lo que le enseña, en vez de la Biblia, de lo que dice la Biblia, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. Entonces lo que el religioso le enseña al niño, a su hijo, es que tú vas a tener lo que te voy a dar, todo lo que yo no tuve, me voy a esforzar por lo que yo, para que tú seas lo que yo nunca fui, para que tú no pases por lo que yo pasé. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nada.
nada o menos que nada. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros lo que tenemos que venir a Jesús, ir a la cruz. Cuando Jesús viene y habla y dice que, por ejemplo, en Marcos capítulo 8 y versículo 34, si mal no recuerdo, déjeme buscarlo exactamente. Dice el título de esa lectura se llama El costo del discipulado, o sea, el costo de lo que se llama ser hijo de Jesús, de Dios por medio de Jesús, el costo de lo que se llama pasar de seguidor de Jesús a discípulo, el costo de lo que se llama pasar de religioso a discípulo, porque eso es lo que Dios anda buscando. Y mire lo que dice la Biblia. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es la cruz, es que tenemos que tomar nuestra cruz, y no es la cruz de las cargas pesadas que hay ahí afuera, no es la cruz que te ha tocado vivir aparentemente, es una sola cruz, aquella cruz que tuvo un cirineo que ayudarle a Jesús a llevarla. Es una cruz que eso era una vergüenza. El imperio romano, pues ese era el castigo que le daba, esa era la vergüenza que le hacía pasar. Primeramente tenían que llevar su propia cruz a cuesta, tenían, como quien dice, que llevar su propia armas para su propia cabeza, y tenían que ser exhibidos caminando con su cruz por medio del pueblo. Kama Shoikai, oh Rabasumbe Kimasaya, oh gloria a tu nombre. Tenían que pasar por el pueblo, y eso fue lo que hizo Jesús por ti y por mí. Y tenían que ser exhibidos con esa cruz a cuesta, y tenían que llevarlo allá arriba, al Gólgota, a donde iban a ser crucificados. Y allá entonces paraban la cruz, y allá para completarle la vergüenza, la escoria y todo lo que le hacían, pues entonces lo paraban allá y lo crucificaban frente a todo el mundo. Gloria a Dios. Y a Jesús le hicieron lo peor del mundo, fue que lo metieron entre dos ladrones. Gloria a su nombre. Y después, antes de eso lo estaban juzgando, había un delincuente, un criminal, un homicida, un malvado, y que Pilato vino y le dijo: bueno, pues ¿a quién quiere ustedes que nos suelte? Porque hoy es un día que nosotros le soltamos a uno de los presos. ¿Suelto a Barrabás o suelto a Jesús? No, danos a Barrabás, suelten el delincuente, porque así es que piensa el seguidor de Jesucristo, así es que piensa el religioso, así es que piensa el hombre común y corriente. No me hable de iglesia, dame comida. No me hable de iglesia, dame dinero. No me hable de Biblia, háblame de una jipeta, háblame de un sueldo, llévame a vender droga, llévame a hacer cualquier cosa, pero no me hable de la cruz, porque es la cruz la cruz es la que no pasa. Cuando Jesucristo dice la Biblia que fue resucitado, se cayó el velo, dice la palabra, y la tierra tembló y hubo oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque es en la cruz que está la victoria. Fue por la cruz que Jesucristo el Señor nos abrió el camino. Antes dice la palabra de Dios que el sacerdote era el único que tenía que venir con los pecados suyos y con los pecados del pueblo. Pero ahora, muriendo Cristo, pues entonces nosotros tenemos acceso a la misma presencia de Dios, pero tenemos que ir a la cruz, porque la carne y la sangre, dice la Biblia, que no heredará el reino de los cielos. Allá tenemos que ir a llevar la maldición del pecado, allá tenemos que ir a llevar el orgullo, la vanidad, la avaricia, la murmuración, todos los dolores que nosotros hemos sufrido en este mundo, todos los rencores que tenemos, toda la falta de perdón, todos los malos recuerdos, pues tenemos que irlo a llevar allá y dejarlo allá mismo, entonces cruzar al santuario de Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. Y así pues entonces nosotros como hijos quedaremos en casa para siempre, como leímos la palabra en el Evangelio de Juan. Aleluya, gloria a Dios. Bien, mis amados, pues como siempre, yo soy su hermano y amigo José R. Bueno. Le invito a que nos ayuden a predicar el Evangelio. Quiero que si usted es tan amable, pues se suscriba a mi canal de YouTube, José R. Bueno. Usted va a ver dos burriquitos, los dos burriquitos que llevaban a Jesús. Y ellos creían, había uno que creía que era que todo el mundo aplaudía a Jesús y él creía que era al hombre, a él que lo estaban aplaudiendo. Así es que le pido por favor que se suscriban a mi canal. Pues como siempre, Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero haber sido de bendición. Será hasta la próxima y shalom.